Partido Revolucionario Institucional un punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a remitir el convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo y su recomendación 201 y a la Cámara de Senadores a retomar el análisis y proceso deliberativo en torno a la ratificación de dichos instrumentos. Adelante, senadora. Gracias, presidente, compañeras y compañeros senadores. El trabajo es uno de los derechos que más dignifican a la persona en todas sus dimensiones. Es uno de los derechos humanos que requiere de una mayor articulación institucional y que mejor subraya el carácter indivisible de los derechos humanos. Cuando hay trabajo, se mejora el bienestar familiar, se crean comunidades más prósperas, se enaltece el esfuerzo individual y se sostiene la economía nacional. Sin embargo, el trabajo requiere no solo de un mercado que lo genere, sino de un marco jurídico que lo haga justo, que proteja los derechos laborales de las y los trabajadores, ingresos suficientes, acceso a la seguridad social, un ambiente libre de abusos, discriminación, acoso o violencia. No puede haber trabajos de primera y segunda categoría. Ningún mexicano debe verse en la situación de tener que sacrificar derechos a cambio de un ingreso. Lamentablemente, en nuestro país, la situación del trabajo doméstico remunerado es muy precaria y representa un pendiente inaplazable que solo puede ser corregido con la intervención del Estado. Actualmente, alrededor de 2,5 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. Para dimensionarlo, esto equivale a casi 2 veces la población del estado de Tlaxcala. La situación laboral de estas mujeres y hombres es inaceptable en muchos sentidos. De acuerdo al INEGI, el 96% no tiene acceso a prestaciones de seguridad social y muchos reciben hasta el 50% de su pago en especie, cuando los parámetros internacionales establecen que este porcentaje no debe exceder el 33%. A falta de un contrato, como sucede en la mayoría de los casos, quedan expuestos a tratos arbitrarios, a jornadas excesivas, discriminación y despido injustificado, que de un día al otro pone en riesgo el sustento de sus familias. La mayor parte de quienes desempeñan este trabajo son mujeres, el 88%, que en promedio reciben menos de 2 salarios mínimos por jornadas extenuantes que pueden llegar a más de 12 horas al día. Si bien las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2012 supusieron algunos avances, al incorporar conceptos como la igualdad sustantiva y salarial, la normatividad sigue siendo más que insuficiente. Por ejemplo, quedó pendiente la obligatoriedad de inscribir a los trabajadores domésticos en la seguridad social, un derecho humano, por lo tanto, irrenunciable. Quiero destacar que desde 2014, la Secretaría de Gobernación, por convicción personal del entonces titular, el hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó un esfuerzo para visibilizar y regularizar la situación de las y los trabajadores domésticos. En ese momento, el secretario Osorio afirmó que había que pasar de las relaciones culturales de servidumbre a las de un trabajo digno, con derechos y responsabilidades. Dicho esfuerzo desembocó en diversas acciones que hoy nos dan un panorama más claro de la situación. Por ejemplo, se convocó a los foros Condiciones Laborales de las Trabajadoras Domésticas, que contaron con amplia representación de colectivos, sindicatos, empleadores y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Una amplia encuesta sobre el trabajo doméstico, así como la elaboración del documento La inspección laboral en el trabajo del hogar remunerado, experiencias internacionales y recomendaciones para México. Este esfuerzo se sumó a innumerables reuniones entre dependencias del Gobierno federal para identificar cómo superar inquietudes de las propias dependencias y poder instrumentar mejor esta agenda. Hoy, entonces,
ello nos permite estar en condiciones de ya hacer realidad este pendiente. En este sentido, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo doméstico y la Recomendación 201 que emite ese mismo organismo son un estándar de oro cuya adopción permitiría a México poner al día su legislación laboral de acuerdo a las mejores prácticas globales. Pero lo más importante, permitirá al Estado mexicano comenzar a hacer justicia a un colectivo de mujeres y hombres con los que tenemos una deuda. Son quienes cuidan a nuestros hijos, nos permiten tener condiciones domésticas dignas y confortables y al hacerlo, a muchos de nosotros nos dan la oportunidad de dedicarnos a otras actividades de desarrollo personal distintas al hogar. Con eso en mente, los senadores y las senadoras del Partido Revolucionario Institucional ponemos a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo que contiene no solo las preocupaciones y recomendaciones y hace eco de órganos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sino responde también a recomendaciones de instancias internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La ratificación de este convenio supondrá la necesidad de armonizar nuestra legislación laboral, para lo cual también hago un llamado a esta soberanía de ponernos en la primera línea de la defensa del trabajo, pero sobre todo de la dignidad de millones de mujeres y hombres trabajadores del hogar. A partir de esta proposición, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir al Senado de la República los instrumentos referidos. También se exhorta a este Senado para que, una vez recibidos, analice y debata la pertinencia de estos documentos con miras a su ratificación. Finalmente, solicita a las instancias del Gobierno federal, como las Secretarías del Trabajo, Salud, Economía, Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras, para realizar el acompañamiento a este proceso deliberativo. Compañeras senadoras, compañeros senadores, México tiene una deuda con las y los trabajadores domésticos remunerados, pero tenemos también los instrumentos para empezar a subsanarla y está en manos de esta soberanía dar el primer paso en esa dirección. Ruego concluir la oradora. Concluyo, senador presidente. Nuestro país no puede quedar al margen de los avances internacionales en esta materia, pero sobre todo en un México democrático, nadie puede ser invisible, nadie puede carecer de un marco jurídico que garantice la promoción, la defensa de sus derechos humanos. No podemos fallarle a este segmento de trabajadoras y trabajadores que son de los más vulnerables. Es un acto de congruencia personal, pero también de todos quienes integramos esta Cámara, que es a su vez parte de uno de los poderes del Estado. Es un tema de convicción democrática, un tema de defensa de derechos humanos y un tema de justicia social. Muchas gracias. Gracias, senadora.